Hoy tenemos un video bastante diferente aquí en mi canal basado en una experiencia muy peculiar que viví recientemente en el tratamiento de un paciente pediátrico. Resulta que posterior a un cuadro de deshidratación leve, he decidido decirle a su mamá que le comprara una bebida energética, una bebida hidratante que había visto por internet y que era muy famosa porque pues estaba siendo promocionada por muchos creadores de contenido. La mamá, en vista de que creyó que esta bebida cumplía con los requerimientos adecuados, decidió comprarle la bebida, específicamente la bebida Prime. El día de hoy vamos a tratar de encontrar esa bebida, vamos a hablar de su tabla nutricional, si aporta algún tipo de beneficio, qué tipo de bebida es y por supuesto cuál es su precio y su costo aquí en la ciudad de Caracas. Vamos a tratar de ir a varios establecimientos a ver dónde la encontramos. Es una bebida que está distribuida ya a lo largo del mundo. Vamos a ver cuáles son los beneficios de esta bebida y si puede o no ser utilizada de esta manera. Acabamos de salir del primer supermercado donde lo había visto anteriormente, sin embargo no me dejaron grabar con comodidad. Me dijeron que no estaba grabando. Sí. No me dejaron grabar con comodidad, me dijeron que no estaba permitido, sin embargo compramos una de las presentaciones, que eran la única que tenían, que era la de limón. Vamos a tratar de conseguir otros sabores y hacer el review completo de las presentaciones y la carga nutricional para dar una opinión completa, tanto con el sabor como con los beneficios y desventajas que este trae. Ya logré encontrar la presentación y pues básicamente no están todas las presentaciones, solo hay algunas presentaciones, están exactamente en el lugar donde están las bebidas energéticas, a pesar de no serlo. Pues, y por otra parte, pues hablando de sus beneficios y desglosando su tabla nutricional, que la voy a dejar por acá, pues tiene elementos esenciales, sugiere que contiene exactamente 20 calorías, aunque creo que puede variar según sea la presentación. Otra cosa que hay que tener muy presente es que tanto las bebidas energéticas como los sueros orales o las bebidas isotónicas tienen unos requerimientos específicos que deben cumplir de acuerdo a sus componentes. Al menos estas presentaciones no corresponden a una bebida energética porque no tienen una cantidad específica de cafeína, que lo pueden ver por acá, y aparte que tienen composición diferente. Algo que hay que dejar súper claro y es que este tipo de bebidas no se pueden utilizar en los niños. De hecho, en su página web ellos especifican que no está recomendado para el uso en menores de edad. Y evidentemente porque no es una bebida que se debe utilizar. Ningún tipo de bebida energética, ningún tipo de bebida deportiva está autorizada o está recomendada para ser utilizada en niños. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden utilizarse dependiendo si la persona o el niño o el adolescente, en este caso, es un deportista. Su uso, digamos que se puede aprobar. Pero para fines prácticos, evidentemente, cuando haya síndrome diarreico o cuando se amerita una reposición oral de líquidos y electrolitos, pues estas bebidas no son las recomendables. Esta bebida viene en muchas presentaciones, sin embargo, estas son las únicas que logré encontrar acá en Caracas. Son 4 en específico, quizás en otros establecimientos yo traté de visitar lo más posible, en algunos me dejaron grabar, en otros no, en otros se conseguía, pero eran los mismos sabores, entonces evidentemente traté de conseguir uno de cada uno para darle la opinión específica. Este tipo de bebidas, normalmente los sueros de restitución oral no suelen ser muy amigables con el paladar. Este no es uno de ellos, es una bebida hidratante y por ende pues tratan de que su sabor sea lo más ameno posible para que pues evidentemente la persona consuma la mayor cantidad. La mayoría de bebidas tanto energéticas como bebidas deportivas tienen un buen sabor, entonces vamos a ver cuál es este caso, vamos a probarlo y vemos qué opinión les damos desde ese punto de vista. Algo importante es que a pesar de que ellos sugieren que es a base de 10% de agua de coco, no sabe absolutamente nada a coco. Sí tiene como esa ligera consistencia, es como una bebida pues muy líquida y bastante similar entre los sabores. O sea, a pesar de que cambia el sabor,
No, el color de la bebida es bastante similar entre todas. Deja en los comentarios si quieres que pruebe el resto de sabores, si tienes alguna otra bebida pues que sugieras que pruebe y que deja su contenido nutricional, que es lo más importante, basado siempre en la experiencia vivida por los pacientes, que es lo ideal. Si te gustó este video, pues bueno, puedes darle like y compártanlo para seguir haciendo más videos como este.